Hay miradas capaces de decirlo todo. Algunas dicen, no perteneces aquí. Otras nos recuerdan nuestro pasado y nuestros errores. Pero también existen miradas capaces de cambiar una vida. En uno de los encuentros más conmovedores de los evangelios, una mujer entró en una casa donde probablemente nadie la quería. Todos parecían saber quién era. Todos tenían una opinión sobre ella. Jesús también sabía quién era. Pero decidió mirarla de una manera diferente. Bienvenidos a The Jesus Way. Encontrando a Jesús, un episodio a la vez. El Evangelio de Lucas nos lleva a la casa de un fariseo llamado Simón, quien había invitado a Jesús a comer. En aquella cultura, compartir la mesa significaba mucho más que comer. Era un gesto de hospitalidad y reconocimiento. Jesús aceptó la invitación. Y esto ya nos revela algo sobre él. Jesús podía sentarse con personas rechazadas por la sociedad, pero también con un fariseo. No necesitaba convertir a un grupo en enemigo para amar al otro. Mientras estaban a la mesa ocurrió algo inesperado. Lucas cuenta que una mujer de aquella ciudad, conocida como pecadora, supo que Jesús estaba allí. No conocemos su nombre. Tampoco sabemos cuál había sido exactamente su pecado. El Evangelio solamente nos muestra que cargaba con una reputación. Para los presentes ella tenía una etiqueta, pecadora. Pero aquella mujer hizo algo extraordinariamente valiente. Entró. Entró sabiendo que sería observada y que probablemente conocían su pasado. Llevaba consigo un frasco de alabastro con perfume. Caminó hacia Jesús y comenzó a llorar. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús. Ella los secó con sus cabellos, los besó y derramó perfume sobre ellos. No presentó argumentos. No explicó su pasado. Simplemente se acercó a Jesús con sus lágrimas, su perfume y un corazón abierto. Pero alguien la observaba. Simón. Al contemplar la escena, pensó que si Jesús realmente fuera profeta sabría qué clase de mujer lo estaba tocando. Y allí aparece el conflicto de esta historia. Simón piensa que Jesús no sabe quién es ella. Pero Jesús lo sabe perfectamente. La diferencia está en cómo la miran. Simón ve una categoría. Jesús ve una persona. Simón ve aquello que la descalifica. Jesús ve lo que está sucediendo en su corazón. Entonces Jesús le cuenta una historia. 2 personas debían dinero a un prestamista. Una debía 500 denarios y la otra 50. Ninguna podía pagar. El acreedor decidió perdonar la deuda de ambas. Jesús preguntó, ¿cuál de los dos lo amará más? Simón respondió, supongo que aquel a quien se le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Entonces llegó el momento central del encuentro. Jesús volvió su mirada hacia la mujer, pero continuó hablando con Simón. Y preguntó, ¿ves a esta mujer? Claro que Simón la había visto. La vio entrar. Vio sus lágrimas. Vio el perfume. Pero Jesús parece estar preguntando algo mucho más profundo. ¿Realmente la ves? Porque podemos mirar a una persona sin verla. Podemos conocer sus errores sin conocer sus heridas. Podemos conocer su reputación sin conocer su historia. Podemos saber aquello que hizo ayer, y no saber nada sobre la batalla que está librando hoy. Jesús comenzó entonces a comparar lo ocurrido desde que había llegado. Simón no había ofrecido agua para sus pies, ella los había mojado con sus lágrimas. Simón no lo había recibido con un beso, ella no había dejado de besar sus pies. Simón no había ungido su cabeza con aceite, ella había derramado perfume sobre sus pies. La persona considerada respetable había mantenido distancia. La persona despreciada había mostrado un amor extraordinario. Jesús estaba cambiando la perspectiva de aquella habitación. Porque podemos parecer cerca de Dios y tener el corazón distante. Podemos conocer las palabras correctas y olvidar la misericordia. Podemos incluso estar sentados a la mesa con Jesús, y todavía no comprender cómo mira Jesús a quienes están alrededor. Entonces Jesús dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los presentes comenzaron a preguntarse quién era aquel que incluso perdonaba pecados. Pero Jesús todavía tenía algo que decirle. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. Imagina lo que aquellas palabras pudieron significar para alguien acostumbrado a vivir bajo el peso de las miradas. Había entrado cargando una reputación. Salía con una palabra de paz. Había entrado siendo la pecadora. Salía después de que Jesús hubiera reconocido su fe y su amor. Jesús no dijo que el pecado no importara. Precisamente porque el pecado importa, el perdón importa. Pero mostró algo fundamental, una persona es mucho más que aquello de lo que necesita ser perdonada. Y esta historia atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. Porque seguimos poniendo etiquetas. El que fracasó. La divorciada. El adicto. El religioso. El incrédulo. El extranjero. El que piensa diferente. El que pertenece a otra iglesia. Y poco a poco dejamos de ver personas y comenzamos a ver categorías. Por eso la pregunta de Jesús continúa siendo necesaria, ¿ves a esta persona? No su etiqueta. No aquello que escuchaste sobre ella. No sus errores. No la iglesia a la que pertenece. A la persona.
Esta segunda temporada de The Jesus Way comienza aquí porque, si queremos comprender el camino de Jesús, tendremos que aprender a mirar como Él miraba. Eso no significa estar de acuerdo con todo. Jesús nunca necesitó confundir amor con aprobación. Pero tampoco utilizó la verdad como una excusa para dejar de amar. En aquella casa no solamente había una mujer que necesitaba misericordia. También había un hombre que necesitaba aprender a mirar. Y nosotros podemos encontrarnos en cualquiera de los dos. Quizá te identificas con aquella mujer. Tal vez cargas algo de tu pasado que todavía te avergüenza. Quizá otras personas continúan recordándote una versión de ti que estás intentando dejar atrás. Tal vez piensas que necesitas arreglar completamente tu vida antes de acercarte a Jesús, pero ella se acercó como estaba. Con lágrimas. Con una historia complicada. Con un corazón abierto. Y Jesús no la expulsó, o quizá nos parecemos más a Simón. Podemos valorar la fe, conocer las Escrituras e intentar vivir correctamente, pero comenzar sin darnos cuenta a decidir quién merece acercarse y quién no. Entonces Jesús vuelve a preguntarnos, ¿ves realmente a la persona que tienes delante? El amor que Jesús enseña comienza cuando dejamos de reducir seres humanos a etiquetas. La próxima vez que encontremos a alguien que normalmente juzgaríamos, podemos detenernos antes de formar una conclusión. Y preguntarnos, ¿qué estará viviendo esta persona que yo no conozco? ¿Qué vería Jesús? ¿Estoy mirando solamente su pasado, o estoy dejando espacio para aquello que Dios todavía puede hacer en su vida? Quizá necesitamos aprender nuevamente a mirar. Aquella noche, muchas personas observaron a una mujer. Pero una mirada cambió su historia. La mirada de Jesús. Una mirada que conocía la verdad sin destruirla. Que reconocía el pecado sin reducir a una persona a su pecado. Que veía arrepentimiento donde otros solamente veían reputación. Y quizá ese sea uno de los primeros pasos para aprender el camino de Jesús, antes de juzgar, mirar. Antes de etiquetar, escuchar. Antes de excluir, recordar cuánto hemos necesitado nosotros mismos la misericordia. Cuando comprendemos cuánto hemos sido perdonados, algo comienza a cambiar. La gratitud se convierte en amor. La misericordia reemplaza la superioridad. Y las barreras comienzan a caer. Aquella mujer llegó con un frasco de perfume. Pero dejó una pregunta que todavía permanece frente a nosotros, ¿a quién estoy dejando fuera de mi corazón? Quizá hoy Jesús vuelva a preguntarnos, ¿ves a esta persona? Mírala otra vez. Porque detrás de cada etiqueta existe una historia. Y detrás de muchas puertas que nosotros cerraríamos, Jesús todavía puede estar comenzando una historia de restauración. Ese es el amor que rompe barreras. Ese es el camino de Jesús. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de la segunda temporada de The Jesus Way. Si este mensaje te ayudó a mirar a alguien de una manera diferente, compártelo y suscríbete para continuar este recorrido por las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. The Jesus Way. Encontrando a Jesús, un episodio a la vez.